Ahí estamos. Estamos bien. Bueno, ¿está abierto el micrófono? Pienso que sí. Creo que estamos listos. Sí, se escucha bien y se ve bien. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto de tenerlos a todos presentes, aunque se estén online, y agradezco también a los que están presentes en la sala. Hoy tenemos la oportunidad de poder contar con Patricia Morales, que es una profesora, doctora en Filosofía y Letras de la UBA de Buenos Aires, pero hace más de 30 años que vive en Europa, en Bruselas, particularmente en la Universidad de Lovaina, es docente y participa de actividades de magíster específicamente en lo que hace a toda la parte iberoamericana, sobre el desarrollo de la cultura iberoamericana, ¿no? De nuestros países. Patricia ha tenido un acercamiento muy importante con la Universidad Blas Pascal, sobre todo nos ayudó mucho para la formación de la Cátedra UNESCO en su oportunidad. Ella también es miembro como asesora de esta cátedra, ha trabajado mucho en correcciones de trabajo de investigación. En este momento ha sido invitada a la corrección del último proyecto que ha hecho la cátedra en los ODS, con la Municipalidad de Córdoba. Así que para nosotros es un gusto. Ha venido a visitar a su papá a Buenos Aires y dijimos, bueno, justo en la Feria Internacional te quisiéramos tener también presente a nosotros acá. Así que es un gusto poderla tener y le damos la palabra para que se dirija a ustedes en el tema que ella ha elegido para hablar en esta oportunidad. Así que nuevamente un agradecimiento infinito a todos por el tiempo que prestan a poder estar con nosotros. Un gusto. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a los participantes y autoridades aquí presentes. Y la convocatoria ha sido muy interesante. Ha sido el tema de la inteligencia emocional, la pedagogía para la libertad, para la responsabilidad. Y por otra parte, vamos a hacer una vinculación con los ODS, es decir, la Agenda 2030, porque resulta de interés y un tema común tanto a Córdoba, a la universidad, a otras ciudades y a la comunidad global que tanto precisa los ODS en este momento. Entonces, vamos a partir, sí, el tema que nos convoca, que es inicialmente la inteligencia emocional, un tema que interesó aquí, y resulta que partimos, sí, de Goleman, porque es el tema convocante inicialmente con la inteligencia emocional, pero no nos vamos a quedar en esta propuesta que incluso no es propia de nuestra lengua, y vamos a tratar de hacer una crítica o una complementación de esta propuesta, y vamos a pensar hacia la educación, y a la educación desde el paradigma, desde las definiciones o conceptualizaciones contemporáneas de la UNESCO. La Cátedra UNESCO justamente es el marco que nos permite repensar no solamente la educación, sino la ciencia, la cultura, la comunicación, y un paralelo entre o una mutuo enriquecimiento entre las ciencias humanas, las ciencias exactas y las ciencias de la vida. Entonces, dentro de la UNESCO vamos a encontrar justamente ese marco que nos permite repensar tanto los conceptos de inteligencia, sea emocional o los paradigmas previos, como también la pedagogía. Y nada mejor entonces que una cátedra UNESCO para hacer este proceso, y un proceso que damos comienzo ahora con estos 15-20 minutos en que yo voy a hacer una exposición, y luego pasamos sí a un diálogo, espero con la audiencia, a través sea del chat o directamente a partir de un diálogo virtual, que es quizá más bonito todavía. Partimos entonces de lo que es
la educación en general, para así después hablar de lo que es la inteligencia emocional, tal como inicialmente lo postulara Goleman. Para pensar la educación, yo me voy a referir directamente al concepto actual de la UNESCO, que realmente nos da un poco la carne para pensar la educación como un derecho humano universal. La educación es una educación para todos, concepto propio del siglo XX, siglo XXI, pero que difiere mucho de cómo previamente se lo pensaba. Antes era la educación un privilegio para algunos, un derecho no garantizado. Actualmente se lo piensa como un derecho humano universal y en algunas constituciones, en algunas sociedades se lo piensa mismo como una responsabilidad o un deber del Estado, de las familias, etc. Pero partamos entonces de un derecho humano universal, que está, por ejemplo, ratificado por los países a través de la Convención de los Derechos del Niño, pero que también en el marco de la UNESCO y en el marco de las Naciones Unidas es un derecho humano universal a lo largo de la vida. Y eso es un concepto también interesantísimo. Mismo las universidades permiten que la educación se extienda no solamente a los momentos iniciales o a la educación formativa hasta la mayoría de edad, sino justamente ese proceso a lo largo de la vida que nos permite crecer como seres humanos, comprender mejor la pertenencia a la humanidad y también justamente poder insertarnos socialmente, vivir en sociedad y tanto en el respeto como en el reconocimiento de los propios derechos humanos. Entonces pensamos que la educación es, como bien lo dice la UNESCO, es una educación para la libertad. Podemos complementarlo y decir es una educación para la libertad y para la responsabilidad. Esto también va a vincularse con lo que se llama inteligencia emocional. Es decir, la educación tiene como centro esa formación de la libertad, de ejercer la libertad adecuadamente y su correlato, la responsabilidad. ¿Qué queda en el camino? Bueno, una educación meramente triunfalista o una educación que sea un training, un entrenamiento para adquirir meramente habilidades, hábitos, mismo creencias, sino justamente para poder adquirir o participar de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría es una meta, a veces se dice inalcanzable, por eso los que nos formamos en filosofía nos formamos solamente en el amor a la sabiduría y nunca decimos que somos sabios, ¿no? Sino que somos meramente filósofos. Y a veces ni siquiera eso, que dicen, no, yo no soy filósofo, soy profesor en filosofía. Pero bueno, sigamos con este concepto de la filosofía. Somos quizá todos, cuando tenemos buena voluntad, filósofos y quizá los que mejor ejercen la filosofía son los niños, ¿no? Como dice Karl Jaspers. Pero en ese proceso de formarnos en la sabiduría, podemos decir que tenemos una vinculación muy íntima y precisamos justamente de lo que es el docente, el maestro, el profesor. Y es ese vínculo en la educación esencial, también como lo es en las familias, donde facilitamos o transformamos la vida, ¿no? Como dice la UNESCO. Entonces, la educación transforma vidas, nos forma en la sabiduría y es un proceso para facilitar ese aprendizaje. Entonces tenemos que pensar ese concepto. A veces cuando se le pregunta al niño para qué va al colegio, por qué tiene que ser educado, el niño o los padres piensan, bueno, porque tiene que adquirir habilidades, porque tiene que saber funcionar en sociedad o realmente adquirir ciertos hábitos de convivencia, independientemente de qué sea eso, ¿no? Y en una cultura será una cosa y en otra cultura otra. Bueno, para la UNESCO, como
para los pedagogos que giran en torno a este concepto de derecho humano universal, que es la educación debe ser el camino hacia la libertad. Y la libertad que viene con el correlato de la responsabilidad. Y educar para la libertad puede sonar a un desafío, o mismo mucha gente podría estar en contra, porque decir, no, la educación es para encarrilar a alguien o para guiarlo, o mismo la palabra educar o pedagogía. Pedagogía viene de paidos, niño, y abogué justamente conducir al niño. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si el niño va a ser educado en libertad, quizá viene el caos o la anarquía. Bueno, la idea es que es todo lo contrario, ¿no? Que uno se merece ser educado hacia la libertad y se merece no ser manipulado, y los demás se merecen que sea uno educado para no manipular a nadie. No escucho y a veces te dicen apretar tal cosa. Escribí. Bueno, si hay algún micrófono abierto tampoco es grave, pero justo había uno. Entonces, repito, educar es para no ser manipulado, Si ni te para estoy viendo, si manipular, te vean. ni para manipular a nadie. Y entonces, educar para la libertad es justamente educar en ese saber crítico, en ese saber que nos permite ser libres y a su vez rigurosos, ¿no? Entonces serían estos dos conceptos. Y bueno, entonces, ¿cómo logramos esta educación? Esta educación se logra no como un privilegio, había dicho, sino como un derecho humano para todos, y es el concepto que también la UNESCO acentúa: la educación es para todos, ¿no? Es Education for All, dice el logo de la UNESCO, a lo largo de la vida, es decir, que trasciende esos años iniciales, y tiene que ser, como también lo dice la Agenda 2030, de calidad. No es solamente un conjunto de habilidades, la alfabetización, sino que es justamente la formación del ser humano como tal, y realmente solo a partir de una educación de calidad podemos lograr este ideal de libertad compartida entre todos, responsabilidad compartida, donde cada uno aprende de los otros y aprende a partir de lo que es el diálogo, y lo que va a hacer después, y lo vamos a retomar con Goleman, esa empatía que nos permite la solidaridad. Esto entonces como introducción a lo que sería la educación como meta, y como meta para la charla de hoy. Y para finalizar esto sería tomar el concepto de Agenda 2030, que dice en la meta o el objetivo número 4, tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y tenemos que también, bueno, ese concepto de oportunidades en el aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto entonces sería el concepto inicial de educación, que nos permite pensarlo como derecho humano, de libertad, de responsabilidad, y con la doble faceta de no manipular a nadie ni dejarse manipular por nadie. Ahora entonces voy a pasar al concepto de Goleman, de la inteligencia emocional, un concepto muy exitoso, que quizá debió el éxito más que nada quizá al quiebre del paradigma anterior, ese concepto de eficiencia, de inteligencia, donde lo que privaba o lo que más se premiaba era justamente un éxito intelectual, un éxito competitivo, pero no se dedicaba o atendía a lo que es toda la emoción, a las emociones, a cómo gestionar positivamente, como dice Almudena Barrientos, las emociones. Y ese es el concepto que Goleman trae cuando ve el fracaso de lo que es el paradigma dominante, competitivo, de esa inteligencia que solamente parte de una visión exitista, triunfalista, y que descuida lo ético. A veces lo vemos también en los eslogans de muchas universidades, ¿no? Que uno dice, bueno,
¿Por qué hay que educar en esta universidad? Y porque va a tener éxito, porque va a poder ganar en las conversaciones, mismo cuando no tenga razón. Hay libros que dicen, uno va a tener éxito aunque no tenga razón, aunque no sepa, no use la verdad, pero estratégicamente o retóricamente o sofísticamente va a hacerlo. Entonces, frente a ese paradigma que además intrínsecamente puede a corto plazo triunfar, se sabe que está en realidad el fracaso humano inserto, ¿no? Entonces, frente a ese paradigma dominante o mismo hegemónico, aparece Goleman con este paradigma, bueno, no hablemos de la inteligencia emocional, de cómo gestionamos individual y socialmente, positivamente, las emociones o las controlamos, las nuestras y las de los demás. ¿No? Eso cuando uno dice, bueno, esta persona cuando está acá hace que la atmósfera en el ambiente sea mejor, ¿no? Que sea más lindo, es un antes y un después. Esa persona que hace la diferencia, no con negativamente o con el paradigma de la toxicidad, sino todo lo contrario. ¿No? Dice, pero esta persona ha logrado solucionar el problema, invita al diálogo, sabe cómo controlar, porque el tema de las emociones, lo que puede hacer la ira, la rabia, la cólera, la impaciencia, no es algo que la persona, el filósofo, quien sea, no lo tenga, sino cómo lo gestiona, cómo lo analiza, cómo lo puede neutralizar o superar, ¿no? Entonces, eso es inteligencia emocional. Y entonces en eso Goleman sí hace una diferencia porque dice, ese paradigma no está funcionando en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Un tema para Goleman importante en las escuelas, en los colegios, el tema del bullying, ¿no? Si uno realmente solamente premia esa inteligencia funcional, estratégica, calculativa o el triunfo meramente de un juego de ajedrez que también es valioso, pero si esas personas no pueden convivir, si no pueden crecer juntas, si no se puede dar ese proceso educativo comunitario, entonces tenemos un aula en fracaso, ¿no? Y lo que es el aula es lo que el día de mañana va a ser la sociedad, ¿no? Si no sabemos convivir en el microclima de un aula, menos va a ser la sociedad y menos va a ser el mundo. Y lo que vemos en diferentes escalas, del microcosmos al macrocosmos, es que justamente nos está fallando esa inteligencia emocional. ¿Cuántas guerras podrían ni haber existido o solucionado? O mismo, ¿cuántos problemas desde las aulas, desde la cotidianidad, podrían haber evitado esas formas tan violentas o mismo, sí, críticas o perjudiciales para lo que es la condición humana? Entonces, en ese sentido, yo rescato sobre todo de Goleman justamente la alternativa a ese paradigma que era dominante, que sigue siendo dominante en muchos sitios, y decir, bueno, privilegiemos también el tema de las emociones, pero no de una manera de decir, bueno, están las emociones y cada uno hace lo que quiere, sino hagamos una gestión y un control positivo de las emociones y pongamos en evidencia de qué manera esto nos está perjudicando y de qué manera esto es superable, ¿no? Yo no quiero hablar mucho de la guerra de Ucrania, pero ahí estamos viendo que hay un fracaso absoluto de lo que es la inteligencia emocional, entre otras cosas. Hay intereses creados, hay temas políticos pendientes, mal resueltos, pero si todos diéramos un espacio al tema de las emociones, al control y gestión positiva de las emociones, quizá podríamos estar en una situación mejor de la que estamos. Pero por otro lado, y si me baso inicialmente en Goleman, no es para quedarme con Goleman solamente, porque si bien Goleman es muy interesante porque él recurre al tema de la empatía humana y pone justamente echa luz sobre el tema de cómo la emoción a veces empaña todo lo otro que era tan bueno o todos los logros que a nivel racional o a nivel de hábitos o habilidades hemos alcanzado, cómo se empaña una cosa con otra, ¿no? No solamente está la empatía, sino qué pasa cuando no está la empatía o cuando la empatía es demasiado pequeña.
Por ejemplo, si yo hablo otros temas interesantes como temas de refugiados políticos en este momento, gente migrante, ¿no? Estamos viendo 7 millones de migrantes ucranianos en Europa básicamente que están buscando otro destino, pero también pensamos en la gente de África, que el migrante ecológico, el migrante económico en sentido estricto, cuando está huyendo de la pobreza extrema. Entonces estamos pensando ya, la empatía nos alcanza y uno dice, bueno, cuando la empatía se nos da con esa persona en la proximidad, que yo veo ese refugiado que realmente está en una situación penosa, que está precisando alimento, vivienda, todo lo demás, o cierta certeza, seguridad humana, o totalmente la precisa, ahí yo puedo decir, bueno, puedo funcionar empáticamente y bien, ¿no? Y puedo decir, bueno, esta persona que me está pidiendo en la proximidad un sachet de leche se la voy a dar, pero al otro que ya no veo, ya lo transformo en un número, ¿no? Y digo, bueno, estoy hablando, por ejemplo, ahora de 7 millones. ¿Qué significa para nosotros 7 millones de personas? Ni siquiera podemos representar visualmente, no podemos pensar en 7 millones. Podré pensar en 1000 personas, 10.000 cuando veo una cancha de fútbol llena, pero 7 millones ya ni lo represento. Y empáticamente puedo decir que está diluido. Entonces, vamos a decir, el paradigma de Goleman funciona muy bien a nivel familiar, quizá a nivel del vecindario, a nivel de escuela, pero ¿qué pasa más allá de esto? ¿Y me quedo solamente con la inteligencia emocional que me funcione aquí? ¿O tengo que pensar en que ese paradigma inicialmente tan positivo, tengo que prolongarlo, tengo que hacerlo llegar hasta los límites, digamos, de la humanidad misma? Otro ejemplo más, más fuerte quizá, más abstracto todavía, pero que nos compete como humanidad, son las generaciones futuras. Acá el profesor Alberto es el catedrático de seguridad humana. Si pensamos la seguridad humana, la pensamos para nosotros, la pensamos para las generaciones futuras. Y cuando yo digo generaciones futuras, o otra gente dice generaciones futuras, empáticamente, ¿qué hace uno? Y hace la proyección, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos que van a ser como yo, ¿no? Seguimos ahí un poquito más, pero si alguien le dice, bueno, las generaciones futuras, como me decía un profesor en Brasil, las ISAB, no son las de nuestra familia. Tenemos que pensar la humanidad 10.000 años, 100.000 años. Es muy optimista, ¿no? También. Y eso es lindo, pero entonces uno dice, bueno, pero en 10.000 años quizá ya la cultura sea otra, la distribución étnica va a ser distinta y quizá ya no me interesa tanto pensarlo y no voy a sacrificar el bienestar personal actual mío por lo que hipotéticamente va a precisar alguien dentro de 1000 años. Y entonces ahí tampoco está funcionando la empatía de Goleman, con lo cual yo voy a decir, o me quedo con este valor del sentimiento en la proximidad, o lo pienso de otra manera porque yo sí quiero pensar la humanidad sin límites. Como también nosotros llegamos a día de hoy gracias a que nadie podía tampoco destruir el planeta, el ecosistema, la calidad de vida humana en tiempos previos, no quiere decir que yo tenga el derecho de hacer eso porque actualmente tecnológicamente sí lo puedo hacer. Entonces tengo que pensar esas generaciones futuras o esos límites temporales, no yendo a proteger a mi familia o a lo que imaginable en mi imaginación sea agradable o bonito para mí, sino más allá de mí mismo, ¿no? Es decir, trascender el ego y trascender lo que a uno le gusta, y entonces ahí la empatía como tal ni es criterio ni funciona. Pero si bien no funciona, ahí tenemos justamente que pensar que tampoco la racionalidad funciona. ¿Y qué pasa? No es por eso deja de existir ni el problema ni el desafío.
Y ahí tenemos que como inventar nosotros mismos el paradigma que pueda atender justamente a lo que, por ejemplo, Our Common Future, ¿no es cierto?, nuestro futuro común ya de 1987, nos decía el desarrollo sostenible trata justamente de satisfacer las necesidades actuales, las necesidades reales, pero sin desatender las potenciales necesidades de las generaciones futuras. Y generaciones futuras las tenemos que pensar no en funcionar a nosotros, sino más allá de nosotros. Y son como desafíos nuevos. Entonces estamos en un ir y venir, nada está cerrado, pero son nuestros paradigmas que nos quedan como cortos cuando pensamos desde una perspectiva global, cuando realmente tomamos la bandera de la Agenda 2030. Podemos decir, no tomo la Agenda 2030, me quedo en mi casa, cuido tribalmente mi familia y ya estoy. Y ya estoy feliz y ya ahí con eso me quedo contento. Pero si yo digo, quiero la Agenda 2030 o quiero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya es de 1948, pero que por suerte sigue vigente, entonces vamos a tener que, en este ejercicio compartido, pensar inteligencia emocional, pensar lo que era el paradigma previo de esa inteligencia meramente discursiva o racional, o lógica, o funcional, o el homo faber, y decir, todo esto nos está quedando un poco cortos, ¿no? Y la empatía es buena, pero no nos podemos guiar solamente por la empatía porque nos quedamos cortos también. Entonces, termino esta primera introducción y dejo la palabra a los demás, más con preguntas que como respuestas. La propuesta mía sigue siendo eduquemos para la libertad y la responsabilidad. Eduquemos, sí, desde una inteligencia que sea emocional también, pero no solamente con eso. Entonces, sí, recurrir a la ética, educar en valores, es esencial. ¿Cuáles son los valores? Son valores culturales, son valores que se basan en la historia, en nuestra cultura, sí, eso también, eso queda también. Quizá nos queden cortos nuestros valores, pero es el buen punto de partida. Ya la educación, así como la entendemos actualmente, está dentro del paradigma básicamente en nuestras coordenadas en el mundo griego, ¿no es cierto? La paideia griega de Jäger, que era tan interesante, habla de cómo educamos mismo en un paradigma, se hablaba en griego del kalos kagatos, es decir, en el mundo de lo kalos, lo bueno, lo bello, agatos, lo bueno, es decir, educamos para la belleza y para lo bello y para lo bueno. Entonces la belleza, lo estético y lo ético. Y entonces el noble, que sería el que era educado, porque no era educación para todos como lo pensamos actualmente, se educaba ética y estéticamente. Es un punto de partida, tampoco es el punto de llegada nuestro. Quedamos entonces ahí en ese mundo provisorio mejorable, que se mejora discursivamente, que se mejora interculturalmente, intergeneracionalmente, interdisciplinariamente. Y con esto deseo pasar la palabra a todos vosotros y agradezco la paciencia. No sé ahora cómo, Yamila quizá con... ¿Hay alguna persona del público que quiera hacernos algún comentario? Claro, claro. Yamila, acércate, así es más fácil. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, por compartirnos estos pensamientos comunes y estos desafíos que tenemos como humanidad, ¿no? De cara a esto que planteas como las futuras generaciones y las actuales, ¿no? En relación al compromiso con la Agenda 2030. ¿Hay alguna persona que quiera comentar ahí? Gabriel está levantando la mano si nos quiere participar o señalar algo para Patricia. Hay una pregunta. Sí. Tú dijiste algo muy interesante, que costaba mucho una reflexión frente a nuevos paradigmas, que la gente piense en futuro.
dado que el presente le era a veces incierto, y qué iba a pensarse el futuro si el propio presente no lo podía afrontar. ¿Tú crees que la humanidad, en su concepto global, está afrontando el concepto del futuro a generaciones con posibilidades o no las tiene? Pues yo creo que la pregunta es clave, ¿no es cierto? Y creo que has puesto el dedo en la llaga. A diferencia del tiempo anterior, nunca se pensó una guerra que pudiera aniquilar la humanidad, ¿no es cierto? Ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Mismo la diferencia la marcó quizá la bomba atómica, que nadie sabía bien qué estaban usando, pero en este momento estamos en una situación totalmente novedosa. Se fabrican armas para no usar. Esperemos que no se usen, porque si se usan, desaparece, ¿no es cierto?, el planeta. Entonces estamos en una situación única. Antes en la historia nunca se daba, en que las armas existen de destrucción, pero con la idea de no usarlas. Eso es bueno y es malo, porque puede haber un error y bueno, ya no hablamos de eso. Pero en ese sentido es el momento más moral de la historia, porque teniendo tanto poder, lo estamos autorrestringiendo. En ese sentido es bueno. Es malo porque existen esas armas y porque no se ha logrado la eliminación que mismo Gorbachev había propuesto, ¿no? Que fue una pena que en ese momento no se logró la eliminación de todas las armas nucleares, por ejemplo, ¿no? Que quedó una minoría de Estados Unidos y bueno, ya sabemos cómo desencadenó todo esto. Entonces, por un lado, está esta situación nueva. Y por otro lado, sí, esto del futuro, nadie pensaba en la historia porque tampoco existía fácticamente esa posibilidad de destruir el planeta. No me imagino mismo a Hitler o a uno de estos pensamientos barbáricos que pensaran en el futuro destruido, ¿no? Entonces ahora estamos en una situación nueva. Y por primera vez lo estamos poniendo en papel. Estamos hablando desde 1987 de las generaciones futuras. Eso es muy bueno. Estamos llegando un poco tarde y es muy débil el pensamiento comparativamente a este monstruo que se ha creado de las armas. Esa es la tragedia, pero de alguna manera, si bien nos suena abstracto el futuro, porque también nos suena abstracto nuestro futuro, porque nadie sabe cómo es nuestro futuro, no tenemos ni idea, mismo personal o social, sin embargo estamos teniendo una imagen más concreta que nuestros predecesores. Eso sí. Si eso alcanza, no, creo que es poco, pero es una situación muy nueva. Moralmente es superior. El hecho de que estemos diciendo no usemos tanta energía, no usemos tantos fósiles, porque en el 2050, en el 2100 va a pasar eso. ¿Quién lo hacía antes? Nadie. Es bonito, es bueno. Alcanza, y por la dimensión, no, pero es un gesto muy noble. No sé si es la respuesta. Sí, perfecto. Bueno. Yo creo que sí. Están los que miran todavía el futuro con una buena proyección en la búsqueda de la sostenibilidad y la sustentabilidad del sistema. El problema está en estos desequilibrios que superan, ¿no? Hemos desgastado mucho el recurso natural para el desarrollo. Así todos tenemos 50% de la población mundial en la pobreza o en la marginación. Y sin recursos naturales, ¿cómo recuperamos el recurso social futuro también? Ese es un tema también, claro, el deterioro del medio ambiente es tremendo, pero la mala distribución en este momento es lo que no nos permite, por ejemplo, erradicar la pobreza o el hambre en el mundo.
Pero es cierto, el deterioro sigue siendo tremendo y sigue avanzando, pero hay otro desequilibrio enorme que es la distribución de la riqueza en este momento. Si hace 20 años el 80% de la población mundial tenía lo que el 20% de la población mundial tenía y actualmente menos del 1% concentra los capitales del 99% de la población, entonces decimos, ¿a dónde vamos? Y sabemos que esto va peor y que dentro de 5 años o no sé cuánto va a ser el 0,5% si seguimos en esta vorágine. Y eso es una tontería. Es decir, esos desequilibrios no sabemos ni siquiera cómo atacarlos. Es un desafío tremendo y no sabemos porque ya nos queda corto también esto de los estados nacionales, no nos sirve para nada. Es algo... Es una invitación a pensar todo de nuevo. Realmente los paradigmas están en crisis y a la vez cómo poder ser prácticos, ¿no?, en ese camino. Lucas nos está haciendo una pregunta en el chat, Sí. participantes virtuales, y él pregunta si cree, Patricia, que se puede llegar a la educación sustentable para poder también cumplir con la Agenda 2030. Sí, la pregunta es... no llega al corazón de todos, bueno, al profesor Ferral seguro, y a Anabela Ferral, que está aquí recién llegada, ¿no?, de Bruselas. Justamente la Agenda 2030 es maravilloso como texto. Hay mucha gente que está enojada, esas cosas pasan, pero como texto es el más fuerte de todos y el consenso que está atrás de la Agenda 2030 es increíble porque está en todos los países. Quizás no eran conscientes de lo que firmaban, pero está firmado y nadie lo ha puesto en duda a nivel gubernamental, tiene el apoyo de las ONGs, la sociedad civil, no hay un texto que realmente violente a casi nadie, digamos, exactamente, hemos visto algunas manifestaciones de la ultraderecha en España, pero son cosas marginales. En realidad la Agenda 2030 está incorporada en las políticas nacionales de América Latina, de Europa y de otros países del mundo. Entonces, en ese sentido está excepcional. ¿Qué pasa? Íbamos bien, íbamos mejor que antes. Con la guerra de Ucrania, creo que al menos en la parte europea se ha dado un paso para atrás enorme, tremendo, porque ha dejado de, bueno, este tema de la electricidad, la energía, es un tema que parece pequeño, pero es enorme, entonces se recupera como ecológico el gas, tema que no era así hasta hace poco. Por dar un caso concreto, en Lovaina, en Bélgica, teníamos como quinta bandera dentro de la provincia, capital de provincia, teníamos la bandera, bueno, la bandera europea, la bandera belga, la bandera flamenca, la bandera de Lovaina, y teníamos como quinta bandera la bandera de la Agenda 2030. ¿Por qué? Justamente estaba internalizada en la política de la provincia, pues se ha quitado esa bandera y se ha puesto la bandera de Ucrania. Yo no digo que no nos toque el corazón, digamos, una invasión como la que se ha dado, pero la Agenda 2030 tiene que seguir como guía para la política cotidiana a nivel local, a nivel nacional y a nivel global, con todo el ímpetu y la fuerza que se merece y que nos merecemos como personas. Entonces, al 2030, no, si es la pregunta, no vamos a llegar, Lucas, muy bien. Una pena porque estaban dadas las condiciones para que así fuera. Yo quiero hacer una pregunta más técnica en relación a los conceptos que utilizas en tu propuesta, Patricia, cuando hablas de este pasaje de la inteligencia emocional a una ética universalista, ¿no?, esta pedagogía solidaria, y que, digo, a mí me interpela en relación a las corresponsabilidades que tenemos como humanos, también respecto a todas las formas no humanas, ¿no?, en relación a los límites a los que hemos llegado en el desarrollo. Cuando en tu propuesta hablas de que es una propuesta transdisciplinaria y transcultural, ¿podrías darnos herramientas metodológicas, operativas, para pensar de cara también a la Agenda 2030 como un horizonte no cercano, pero también para el tiempo que viene después de estos plazos que nos hemos puesto como humanidad? Sí, la pregunta es muy atinada. Transdisciplinaria o interdisciplinaria o transcultural o intercultural, ¿no es cierto? Nos llama primeramente al diálogo, ¿no es cierto?
Tenemos además facilitado el diálogo gracias a las nuevas tecnologías también, ¿no? Tenemos la capacidad de comprendernos en los distintos en las lenguas, eso es maravilloso, antes no ocurría. Tenemos la capacidad también de sentarnos en una mesa, tener ese ejercicio dialógico. Hay filosofías del diálogo como la de Karl Toapel y Jürgen Habermas en Alemania y demás. Eso por otra parte. Entonces el diálogo es la base. El hecho de poder relativizar el propio paradigma permite también comprender, acercar otros paradigmas, combinar paradigmas, no solamente lo que era lo que se llamaba antes el sincretismo, ¿no? Es ese golpe, fusión, choque, ¿no? de paradigmas, sino justamente la capacidad de armonizarlo o tolerar, como tolerar en el sentido de soportar, digamos, la diferencia, o realmente empáticamente ahí sí, o en el Ubuntu africano, realmente ponerse en el lugar del otro y también entonces poder funcionar interculturalmente. Yo no hablo tanto de la multiculturalidad porque es un concepto distinto. La multiculturalidad sería como la coexistencia, cada uno por su lado. Más estática. Claro, es decir, como las ciudades cosmopolitas norteamericanas, donde está el blanco con el blanco, el negro con el negro, el indígena con el indígena. A mí me gusta el mestizaje, ¿no? Y el mestizaje también de paradigmas. Por otra parte, el hecho de estar educando para la libertad nos permite también poder trascender o poder poner en crítica, en duda, los paradigmas heredados, ¿no? Entonces, de pronto, y en esto hay un libro muy bonito del premio Nobel Amartya Sen, que es de economía, pero también es un filósofo que habla justamente de la violencia encarnada en las identidades. Uno piensa el derecho a la identidad como un derecho humano, por supuesto. Uno tiene el derecho a la pertenencia a una comunidad, como bien lo dice Hannah Arendt, por ejemplo, la filósofa Hannah Arendt. Entonces tenemos ese derecho a la pertenencia a una comunidad, a una identidad, eso se refería al mundo judío, sobre todo en el tiempo del nazismo, pero también tenemos que pensar que a veces las identidades, como se afirman, como se obliga a la pertenencia tribal a alguien, justamente a veces genera violencia, ¿no? Entonces lo que dice Amartya Sen. Y entonces la interculturalidad permite, en este marco de una educación para la libertad, justamente tener un pensamiento más riguroso para los demás, pero con uno mismo. Y poder poner en duda, trascender ciertos paradigmas heredados o impuestos y poder comprender mejor al otro, ¿no? Y en ese camino sí estamos. Las sociedades más abiertas, como América Latina lo es, o como Europa lo es, permite justamente el aprender los unos de los otros, la interculturalidad en el buen sentido de la palabra. Gracias. No sé, sí. ¿Hay alguna pregunta más que el auditorio quiera hacer aquí presente? Y una, si me permites. Esto que plantea usted está perfecto, digamos, pensando en que en una universidad, por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo un plan de estudio donde termino formando una persona, no solo en una disciplina, sino le voy adosando un montón de otros saberes que lo llevarán a ser una persona para una sociedad global, si se quiere, hoy por hoy. Ahora, hay otro clima de época, por llamarlo de alguna manera, que entre los jóvenes está muy difundido, que es el tema de yo hago un curso de esto y ya empiezo a trabajar y a producir dinero de esto. Y si me hace falta, hago otro cursito y otro cursito y otro cursito. Y se manejan con la idea de que los cursitos los van a llevar a ser, de alguna manera, un profesional de algo. ¿Eso cómo se está viendo, se está analizando, o es algo que ocurre nomás en esta zona del mundo? No, pues yo creo que es algo muy general. Creo que también el manejo del tiempo, cómo se maneja humanamente, cambia. El hecho de que antes veíamos, por ejemplo, una película, ¿no? 2, 3 horas, podíamos ver unas películas largas. Y ahora estamos con el videoclip, ¿no? Y ya 3 minutos y ya estamos, y pasamos a otro, y pasamos a otro, porque el tiempo, no tenemos la rutina de dejar fluir al tiempo. No nos lo permitimos nosotros tampoco, porque
también la tecnología nos ha facilitado la vida, pero La inmediatez. la inmediatez o el hecho de que nosotros estamos imitando la máquina. Y originariamente la máquina nos imitaba a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros caminábamos, pero después nos subimos a la rueda y la rueda o el auto caminaba por nosotros. Ahora volamos, hacemos muchas cosas bonitas gracias a la máquina, porque la máquina nos imitó y nos superó, ¿no? Pero resulta que terminamos realmente en un despropósito, que ahora tenemos que nosotros imitar a la máquina. Entonces nosotros imitamos los tiempos de la máquina y estamos siempre en la carrera, en todo, y siempre llegamos tarde. Es muy ridículo lo que nos ha pasado. Entonces yo creo que bueno, hay libros que hablan, ¿no?, de el elogio a la lentitud y demás, ¿no? Esa compulsión que recibimos de todos los escenarios es lo que nos fuerza a nosotros a esa discontinuidad, a esa presión y a claro, estamos haciendo un zapping, pero también en la vida, ¿no? Está tremendo eso. Decía que, por ejemplo, yo creo que era en Suiza, que se hacían los relojes y había 2, 3 generaciones que hacían el mismo modelo de reloj. Y después decían, no, ahora, después de 3, 4 años, ese reloj ya no existe más, y existe otro, y tampoco existe el colega, porque también fue suplantado. Entonces, hay una discontinuidad en todo el proceso que te crea también un escenario de inseguridad humana, ¿no? Es decir, eso también, y de falta de identidad. Yo creo que la persona que está haciendo esto es más una víctima, lo vería de otra manera, de la situación, que un actor que realmente se propone hacer un cursito y empezar. También es la necesidad de, en esa imitación desgraciada que tenemos ahora a la máquina, no quiero ser reemplazado rápidamente por el robot. Entonces tengo que hacer un curso y tengo que hacer otro, y tengo que hacer otro, porque viene la máquina y toma mi lugar. Eso también es trágico. Ahora, el rol de las universidades, sí, el rol como inicialmente comenzó la pregunta, es esencial, porque una formación universitaria de varios años, donde la pertenencia a las aulas, a poder aprender de una comunidad docente, a tener la propia comunidad de estudiantes, es magnífico. Incluso a veces es la oportunidad también de tener un código de ética que vaya formando a los alumnos, que voluntariamente a fin de carrera de pronto la adopten. Pasó después de esa crisis, ¿no?, en el 2008 de Estados Unidos, donde nosotros todo el mundo endiosa Harvard y demás, la universidad, pero claro, cuando se vio la catástrofe económica de los bancos en Estados Unidos, Harvard, los estudiantes de Harvard se empezaron a pensar, ¿es que estamos estudiando correctamente, estamos haciendo bien las cosas o cómo está esto? Y entonces ellos mismos propusieron un código de ética, y en lo que entiendo es que más o menos el 50% de los estudiantes voluntariamente en economía están adhiriendo a estos códigos de ética. Códigos de ética también se hicieron, por ejemplo, en Buenos Aires, se hizo el juramento de Buenos Aires cuando, claro, salíamos, se salía, bueno, de la dictadura, y había propuestas de estudiantes de matemáticas y de ciencias, sobre todo ciencias exactas, que junto a la UNESCO pensaron, a ver, vamos a decir que si bien tenemos gente magnífica en ciencias físicas o matemáticas, si no tenemos la conciencia ética, es que vamos a estar trabajando, por ejemplo, en la industria bélica sin ser conscientes o sin habernos preguntado si queríamos eso o no. Entonces, de pronto la persona voluntariamente firma, en vez de decir juro por la patria, que bueno, que estará bien, pero no alcanza, o juro por Dios, ese juro también por la humanidad, juro por no hacer mal a la humanidad, no participar en la industria bélica, por ejemplo. Y eso es una tarea bonita que solamente se la puede hacer una universidad a lo largo de los años, porque los cursos son muy cortos. No sé si es la pregunta. Sí, digamos, la pregunta mía en el fondo era cómo logramos que estos jóvenes, digamos, que piensan que con esto es suficiente, los tienen dentro de 4 o 5 años dentro de una carrera para formarlos integralmente. Claro. ¿No? Es el problema, entre comillas, ¿no? El desafío que hay. Es un desafío, yo creo. También podría ser pensar como esos cursos, como módulos,
y que después se puedan articular y que finalmente logren de una manera más espaciada hacer una carrera después. Algo así, no sé, eso es la tarea, el desafío para ustedes, no para mí, pero pienso que es un mal de época, pero no atribuido a personas extremadamente exitistas o no, la gente está con crisis económica, entonces también enhorabuena que vengan a la universidad y busquen algo. Yo creo que es el desafío de ustedes justamente darles esas herramientas para pensar un paradigma mejor. Pues, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer el auditorio que está virtual, online? Bueno, No sé, aquí tampoco. Bueno, no, dile. Me gustó mucho la charla, sí, un poquito tarde que el concepto y bueno, las reflexiones. Bueno, gracias No, gracias por el trabajo y el pensamiento no, muchas compartido. gracias a todos. Y gracias Muchas gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Es muy interesante, Patricia. Bien, muy buena. La última convención de UNESCO en la que hace educación superior, Sí. y el año pasado, se ha comprometido fuertemente en encontrar el perfil a los nuevos egresados universitarios, es decir, como una duda, como si en cada país hubiesen desarrollado profesionales de acuerdo a su país, pero al haber venido la globalización, se han encontrado muchos que en su país no eran útiles y cuando salieron afuera tampoco encontraron la función, ¿no? Sí. Por eso la UNESCO ha propuesto el tema de que las carreras tengan la validez de grado en todos los países, ¿no? Que es una de las cosas que se buscan como para que no quede gente sin actividad. Es uno de los desafíos. Y en América Latina están trabajando en eso, pero son las universidades oficiales y las privadas. Las privadas están